Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Te amo, Señor Jesús, y esta noche te doy gracias por darme la oportunidad de compartir tu preciosa palabra con todos los amigos, amigas que nos están sintonizando por los diferentes medios. Te pido, Señor, que puedas llegar al corazón de cada uno de ellos, de ellas, y revelar esto que me has hablado, me has susurrado, me has tocado en el corazón y también me has hecho experimentar durante estas semanas y meses. Unos contra otros, Señor, no fue la ordenanza que tú dejaste. Tú dejaste, sin embargo, algo que es maravilloso y precioso, difícil cuando se pone en práctica, sí, pero es los unos para contra los otros. No los unos contra otros, sino que los unos para con los otros. Y gracias, Señor, también por remarcar este punto de que es una carretera de dos vías. Y sin embargo, tú dejaste bien claro que aunque la otra persona no regrese, está en la persona espiritualmente más dispuesta y que quiere estar más cerca de ti, el que lo haga. Algún día esa otra persona también lo hará con uno. O sembraremos de alguna otra persona distinta esa cosecha que un día la trabajamos. Así que te doy gracias, Señor. Bello Jesús, ayúdanos esta noche. Amén. La vez pasada hablamos sobre varias ordenanzas de Jesús, 59 para ser exactas, y que habíamos tenido un proceso de irlas haciendo y convirtiéndolas hasta en 32. Y en aquella oportunidad hablamos de, por ejemplo, lo que dice en Marcos 9:50, estén en paz los unos para con los otros. Se recordarán ustedes que esa parte la estuvimos tocando. También lo que estaba en Juan 13:14. Ustedes también deben lavarse los pies los unos para con los otros. Parte de esta dinámica del cristiano, parte de este crecimiento espiritual, de esta caminata que tenemos, decíamos en esa oportunidad. Y qué difícil, ¿verdad? Sobre todo a las personas con las cuales a veces no nos estamos
llevando también. Pero tenemos que dar ese paso, lavarle los pies entre nosotros, los unos a los otros. También más adelante hablamos de que era importante, como dice en Romanos 12:10, darse preferencia los unos a los otros. Yo te doy preferencia a ti y tú me das preferencia a mí sobre cualquier circunstancia en el que está pasando alrededor. Y qué lindo que esto pudiera extenderse del círculo de la iglesia al círculo de la casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos, dándose preferencia en el círculo interno y extendiéndose conforme este círculo crece. Y les contaba ahí sobre una experiencia con algunos amigos, socios. Tengan el mismo sentir unos con otros. Andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo, dice también la palabra. Pues ahí en Romanos 12:16 nos remarcaba la importancia de que seamos todos de un mismo sentir, es decir, que estuviésemos todos en armonía, sin ninguna doble visión, es decir, sin ninguna división. Y hablábamos también de que cuando el ser humano se propone algo y trabaja en armonía y unidad, nada lo puede detener, como lo fue en la famosa Torre de Babel. Romanos 14:13 nos decía también, no nos juzguemos los unos a los otros. No nos estemos señalando los unos a los otros. Acéptense, decía también, más adelante en Romanos 15:7, los unos a los otros. Esa aceptación, tal como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Amonéstense también los unos a los otros, decíamos en una parte de esta prédica. Les contaba yo también de una vez ahí que en un hospital nos saludamos con beso santo con un hermano y todo el mundo se quedó viendo ahí, ¿verdad? Que estos qué raros. No, pero acá lo manda, dice salúdense los unos a los otros con un ósculo, con beso santo en Romanos 16:16. O cuando se reúnan para comer, dice espérense los unos a los otros. Tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Y vivimos en una sociedad, apuntábamos, que más pareciera que no es los unos con los otros, sino que los unos contra los otros. Y tenemos esa dicotomía en donde el 50% de Guatemala está en contra del otro 50% de Guatemala y este 50% trata de hacer la vida imposible a este otro 50%. No vamos a avanzar mucho así. Pero gracias a Dios porque hay personas que, y las hay bastantes, y sobre todo en Guatemala, que se caracteriza por algo. Cuando las personas vienen del extranjero, cuando recibimos al turista, hay algo que les encanta, que les fascina de Guatemala, además de sus lagos, de sus volcanes, del maravilloso clima, es su gente. La disposición de las personas para poder ser amables, para dar unos buenos días, unas buenas tardes, un gracias, en qué le puedo ayudar, en saludarse ahí en los pueblos en las mañanas, cuando uno va caminando por el pueblo y las personas le dicen hola, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Feliz día, etcétera. Es algo muy bonito. Y es que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que aprender que esto debe extenderse también a todo el mundo. Si ese fuera el caso, no habrían guerras. No habría yo te voy a quitar la vida si no me cuidad vos primero a mí. Sírvanse por amor los unos a los otros, como en Gálatas 5:13. Fue otra de las observaciones que hicimos. Y recordábamos una de las prédicas del pastor Ricardo, que por cierto, el domingo pasado volvió a hablar sobre los dones y este maravilloso don de ser
de extender su mano al que necesita de la gratitud. Se lo recomiendo mucho y más adelante vamos a estar hablando un poquito de esto. Hoy vamos a empezar con los unos contra los otros, parte 2. Recuérdense que este es como un sinsentido de lo que realmente estamos haciendo y no lo que dijo Jesús, que es los unos para con los otros. Y explicábamos que esto también es una carretera de doble vía. O sea, yo lo hago y esperaría, ¿verdad?, recibir lo mismo de este lado, ya sea de la persona a quien se lo estoy haciendo o en un futuro presente o eterno. Así que en la parte 2 vamos a hablar precisamente de lo que está escrito en Juan 13:34, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, dice. ¿Cuál será ese amor que Jesús mostró? Porque son palabras de Jesús, contextualizadas en el Nuevo Testamento. Él, antes de irse, dejó ese encargo. Él es Dios y Él puede hacer todo, pero hay ciertas cosas que nos pide que hagamos los unos para con los otros. Y una de ellas es, así como yo los he amado, así merito, ustedes también ámense. Yo les he dado el ejemplo, está diciendo él ahí. Yo les he dado el ejemplo. Como yo los he amado, así también quiero que se amen los unos para con los otros. Y me recuerda el encargo de algún padre, de alguna madre de familia que está próximo a partir. Y en su vida se ha dedicado a cuidar a sus hijos. No sé, en nuestro caso fueron 6, 5, 4, fueron 2 o solo 1. Así como yo te cuidé, por favor, cuida tú también a los demás. Ámense los unos a los otros. En esto van a conocer que son mis discípulos. No porque tengan su maestría en teología o porque hayan sacado su certificado, que qué bueno, y sobre todo si lo pueden sacar en el IBJ, qué bueno, pero no es eso lo que van a ver las personas, ni siquiera si somos elocuentes o nos cuesta un poco expresarnos. Será por esto. Los conocerán todos, que son ustedes mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros, como dice más adelante en Juan 13:35. Vuelve a darles el encargo en Juan 15:12, ¿verdad? Que se amen los unos a los otros. Y esta es es la más ferviente instrucción del Señor Jesús, que lo repite no 1, ni 2, ni 3, ni 4 veces, sino que la repite un sinnúmero de veces acá en el Nuevo Testamento. Nuevamente aparece en Juan 15:17, que se amen los unos a otros, o como dice también en Romanos 13:8, en donde nos manda a que nos amemos los unos a otros. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y hoy, hace 8, hablaba el pastor Ricardo en la prédica del viernes sobre la importancia de extender su mano generosa en ayuda a los pobres, al necesitado, al prójimo, pues. Desde un vasito de agua que se le puede brindar a alguien, un servicio, o también con sus finanzas y con las riquezas que Dios te ha dado. Porque eso no va a quedar en el olvido. Y decía el pastor Ricardo, de corazón, porque eso agrada a Dios. En 1 de Tesalonicenses 4:9 vuelve a mencionar: pero acerca del amor, dice, ¿verdad?, fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis
los unos a los otros. Ven, por todos lados está remarcando el Espíritu Santo a través de Jesús, a través del apóstol Pablo, a través de todos los que escribieron por inspiración el Nuevo Testamento, cada una de estas indicaciones, de estos encargos que dio el Señor Jesús, ¿verdad? En primera de Juan 3:11 vuelve a mencionar que se ame, que nos amemos, ¿verdad? Los unos a otros, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Qué grande amor el que ha mostrado el Señor, que ha enviado a su unigénito a que muera por todos nosotros. ¿Podría haber algo más bello que esto, más amoroso que esto? Claro que no. La misma escritura nos menciona más adelante también que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Que nos amemos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce de Dios, como está escrito en primera de Juan 4:7. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Podríamos ponerlo al revés. Todo aquel que no ama es que no es nacido de Dios y no conoce a Dios. Por eso no ama. Más adelante en primera de Juan 4:11, miren cuántas veces nos vuelven a indicar esto. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Él ya nos dio el ejemplo, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Amarnos los unos a los otros. Y más adelante, en el versículo 12, dice, porque si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo es eso de que el amor de Dios puede llegar a perfeccionarse en nosotros? En la medida de que nosotros hagamos que Dios permanezca con nosotros. ¿Y cómo vamos a lograr que Dios permanezca con nosotros? Pues amando a los demás. Porque si amamos a los otros, Dios permanece en nosotros y eso nos lleva a la perfección de su amor en nosotros. Y más adelante, en 2 de Juan 5, nuevamente nos vuelve a mencionar que nos amemos unos a otros. O sea que esto del amor, realmente amar el uno al otro, no es como una sugerencia, más bien es un mandamiento, un encargo del Señor Jesús que está a lo largo y ancho de todo el Nuevo Testamento. Romanos 12:10 dice así: sean afectuosos unos con otros. Amados, dice la versión Reina Valera del 60, los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Ya esta parte segunda la habíamos leído. Y por último, primera de Pedro 4:8. Sean fervientes en amor. Ante todo, dice, tened entre vosotros, unos con otros, ¿verdad? Ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de faltas, dice
en otra versión. Así es, lo más posible cuando entablas relaciones con alguna persona de cualquier tipo, comercial, social, sentimental, es que vas a descubrir circunstancias o vas a descubrir faltas en la otra persona. Pero dice acá que el amor cubre esa falta. ¿Qué sientes tú cuando alguien viene, o cuando tú cometes una falta, cualquiera, no sé, y te cachan, te descubren, y la persona te dice, ajá, así te quería, se siente feo. Por ejemplo, a ver, yo sé que esto no les pasa a ustedes, ¿verdad? Pero hay algunas personas que son muy curiosas con los celulares del cónyuge o de la pareja. Y vienen pues en mi caso, yo no le tengo, la clave la conocen todos en mi casa. Absolutamente todos, mis hijos, mi esposa, etc. Y ¿qué pasaría si yo vengo y cacho a mi esposa a las 12 de la noche revisando mi WhatsApp? Y le armo ahí el gran lío y le digo, ¿verdad que? Bueno, pues ahí estoy remarcando y señalando el problema. Pero si yo tengo amor por esta persona y le hago como pasar la falta, el amor que yo tengo por ella, en este caso, está cubriendo esa situación y ahí la estamos dejando enterrada. Muy bien. Seguimos avanzando porque hay una versión, creo que la Reina Valera, Gálatas 5:15, que dice, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, se van a consumir entre ustedes mismos, ¿verdad? Ahí se acabó. O sea, es una situación en sentido figurado, obviamente no estamos hablando de canibalismo acá, pero si ustedes se muerden, ¿por qué alguien va a morder a alguna otra persona? Pues como un ataque, ¿no? Cuando una cólera, cuando hay una situación. Y se devoran los unos a los otros y entonces empiezas a hablar mal de la otra persona, te lo comes vivo, decimos acá en Guatemala, ¿verdad? Bueno, pues si se comen vivos y se muerden, tengan cuidado. No vaya a ser que al final no quede ni el uno ni el otro. En esa lucha, en esa situación de estarse mordiendo y de estarse devorando los unos a otros. Algunos escritores contemporáneos no bíblicos han puesto esto como el ejemplo de la olla de cangrejos, en donde se coloca una olla de cangrejos y se puede dejar la tapadera retirada del recipiente porque los cangrejos empieza a tratar de salir uno y cuando ya va queriendo salir lo jala el otro y ese otro que jaló al primero empieza entonces también a tratar de salir, pero cuando ya va llegando lo vuelven a jalar y así pasa todo el tiempo hasta que los hacen caldo a todos. Así que Gálatas 5:15 especifica esto, pone de manifiesto esto. Déjense de estar peleando, mordiéndose, devorándose los unos con otros, porque lo que va a pasar es que al final no va a quedar ninguno de los dos. Y hay matrimonios que se pasan la vida devorándose los unos a los otros y cuando son ancianos ya se dan cuenta muy tarde. No debe ser así. ¿Y qué tal en Gálatas 5:26? También es una enseñanza interesante. Escuchemos. No nos hagamos vanagloriosos. Dios va por toda, ¿verdad?
irritándonos unos con otros. Solo yo soy el ordenado aquí, solo yo soy el que sabe. Todos ustedes me sacan de onda, como dice, ¿verdad? Ni se envidien los unos a los otros. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, faltos de humildad, provocándose, ¿verdad? O señalándose, invitando a la contienda y encima teniendo envidia de los unos de los otros. No está bien. Y de cada parte de esto, pues probablemente se podría hablar una prédica completa, pero vamos a adelantar acá al siguiente y vamos a ir descubriendo en Gálatas 6:2, que más bien dice, sobrellévense los unos a los otros, ¿verdad? Sobrellevad, dice, los unos a las cargas de los otros y así se cumplirá la ley de Cristo en vosotros. Es decir, ayúdense, lleven los unos las cargas de los otros. Lleven los unos las cargas de los otros. ¿Hay algún enfermo dentro de la iglesia? ¿Hay alguien que está pasando necesidad económica? ¿Hay alguien que tiene necesidad de empleo? ¿Hay alguien que tiene tantas necesidades? Pues aprendamos a compartir esas cargas y cumplir así la ley de Cristo. Porque la ley de Cristo es, traigan a mí sus cargas, ¿verdad? Porque para mí son ligeras, dice él, ¿verdad? Entonces mi yugo, además, el que yo les voy a dar, ese ni pesa. Pero sus cargas, ¿verdad? Tráiganlas, hombre, yo aquí también los puedo ayudar. Así nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. Y es que esto no se trata de que ya le salgan a uno alitas, ¿verdad? Y ya con el aro ahí. Y uno hace... Esto es una lucha, pues. Esto no es... Yo estoy leyendo aquí, pero cada vez que leo yo o que expongo, me estoy exponiendo. Y créanme que este mensaje ya lleva varios meses y ha sido un aprendizaje. Aún sigue siendo un aprendizaje, porque eso de llevar las cargas de los otros no es fácil. Involucra que yo voy a pasar a segundo, tercero, cuarto o quinto lugar, y no una vez, varias veces. Entonces, no, así no, yo voy primas, dicen, ¿verdad? Yo primas y después los demás, porque por mí nadie. No es así. Lleva las cargas de los unos de los otros, ¿verdad? Ayúdalos a cumplir en ti la ley de Cristo y que vas a ver tu recompensa. Vas a ver tu recompensa. Te lo firmo acá. Dice también en Efesios 4:2, ¿verdad? Con toda humildad, mansedumbre, como les digo ya aquí. Con el perdón, ¿verdad? Madre Teresa, un santo aquí. Soportándose, dice, ¿verdad? Con paciencia los unos a los otros en amor. Y esta palabra soportándose es también brindando el apoyo. Con toda humildad, dice. Con mansedumbre. Con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. O como dice más adelante en Colosenses 3:13 también, debemos llevar esto en nuestro corazón. Yo debo soportar al otro porque a mí también me van a soportar, o ya me están soportando, y también perdonando lo que el otro me ha hecho. Si yo tuviera alguna queja contra él, de la manera, dice, que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea que hay que soportar al otro, hay que perdonarlo, y si hay alguna queja, hay que olvidarla. Esto es un desafío, porque
Normalmente en la vida nos vamos a encontrar con decepciones de todo tipo. La pareja, quizá los hijos, los hermanos, los familiares cercanos, el amigo aquel de toda la vida que fue tu compañero de escritorio en el colegio o que fue tu compañero de 1000 batallas durante tus mejores años, resulta que salió traidor, te dio la puñalada, no sé. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues esto, soportándolo, llevando las cargas de él, ¿verdad? Y con mansedumbre, con paciencia, lo vamos a hacer. Sean, dice también, más bien amables y misericordiosos los unos con los otros. En Efesios 4:32 dice la palabra del Señor así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos con los otros, como Dios también los perdonó a vosotros por medio, es decir, en Cristo Jesús. Porque nosotros, aun y cuando hubiésemos nacido sin falta y sin pecado, la verdad es que desde el que empezamos a tener razón, creo yo, ya empieza uno a pecar deliberadamente. Entonces, y la medida que uno va avanzando, pues sería ir acumulando esos pecados. Pero no, Jesús dice que vino y agarró todos esos pecados el día que le entregamos nuestro corazón a Él. Los amarró a una piedra, los tiró al fondo del mar y dice que ella no tendrá memoria de ellos. Así debiésemos ser nosotros también. No tener memoria de las faltas, de los pecados o de las afrentas que otros han cometido con nosotros. Es claro, ¿verdad? Efesios 4:32. O como agrega en Colosenses 3:13. Perdónense unos a otros. Y si alguien tiene queja contra el otro, ¿verdad? Sigan adelante. Sopórtense unos a otros y perdónense, dice, unos a otros. Si alguien tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Está claro. Gracias al Señor Jesús por habernos puesto esta plaga, ¿verdad? Él dijo que era importante lo que pasaba entre los unos y los otros con el prójimo, que ahí era realmente la prueba, que ahí era realmente el nuevo mandamiento, la nueva dispensación, el nuevo enfoque. Ya no soy tanto yo que voy a hacer, yo que no voy a hacer, sino que hacerlo en función de la comunidad. En Efesios 5:19 habla un poco de cómo debe ser el trato entre nosotros, con salmos, dice, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los unos con los otros. Mi hablar, mi actitud, mi forma de abordar a la otra persona es importante. ¿Cómo la abordo yo? ¿Con cánticos, con himnos, con salmos? ¿O con quejas? ¿Con palabras soeces a veces? ¿O malas noticias? ¿O señalamientos? Efesios 5:21 y ya vamos llegando casi al final. Dice así: sométanse los unos a otros en el temor de Dios. Y Filipenses 2:3 también añade: con actitud humilde, cada uno de nosotros considérese inferior
al otro. Nada hagáis por contienda, nada por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese enfoque de yo soy más, tú sos menos, yo sé más, vos sabes menos. Ese enfoque de yo aquí soy superior a vos porque mira mi sangre azul o mis ojos azules o mi pelo rubio y vos más bien sos algo morenito, chaparrito. Ese enfoque precolonial es realmente una cuestión muy destructiva en Guatemala. Yo lo he vivido de cerca. Cómo las personas, me incluía, ya no, tratamos de tener estereotipos sobre las personas de acuerdo a su estatura, a su color de pelo, a su forma de vestir. No, acá dice que no debe ser así. Debe ser diferente. Debe ser en un espíritu de humildad. Espíritu de humildad. ¿Y qué tal esta? Filipenses 2:3. En esta versión, que dice, con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante. La versión Reina Valera dice como superiores al mismo, pero en esta otra versión dice como más importante. O sea, ya no soy yo, pues es el otro, ¿verdad? No se trata de mí, se trata de la otra persona. ¿Cómo cuesta esto? ¿Cómo cuesta esto? Sobre todo en ambientes laborales altamente competitivos. Cuesta bastante. Pero los aspectos del liderazgo y las personas que llegan a la cumbre no necesariamente pues son las que siguen esto. Pero sí te digo algo, se les facilita llegar si siguen esto. Así que si tú eres un gerente de esos de alto nivel, en donde se ve esa piscina de tiburones todos los días, creo que esto le traerá balance a un enfoque de este tipo. Y en Colosenses 3:9, qué fácil es decir las mentiras piadosas a usted. Mira, no te puedo hablar ahorita porque estoy en una conferencia internacional. Te hablo porque fíjate que estoy aquí con una... Ya, ahí va la mentira. No se mientan los unos a los otros. Habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, ya no es dable entre nosotros eso de las mentiritas piadosas. No se mientan los unos a los otros. Díganse la verdad. O si quieren, no se digan toda la verdad, pues, pero no mientan. No tiene por qué dar toda la información, ¿verdad? Pero no mienta. Estar arriesgando su eternidad por una cuestión tan somera, tan baja. Más bien dice acá, dejen esos malos hábitos, dice en otra versión. Ya no vuelvan a hacer lo que hacían antes. Colosenses 3:16 nos invita a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, los unos y los otros, y que nosotros enseñemos a la otra persona, no con reclamos, pero con la enseñanza de la palabra, y exhortemos al otro de la misma manera en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo va a ser esto? Sí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándose los unos con los otros en toda sabiduría, y además pónganle música a esto, pónganle salmos e himnos, y van a ver cómo esta situación ya no vuelve a ser como antes. Ahí va a haber un resultado bastante distinto.
Así que enseñemos a los demás, enseñémosles y amonestémoslos. En 1 de Tesalonicenses 4:18 también dice algo complementario. Por tanto, dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras, las palabras de verdad y de vida que están acá. 1 de Tesalonicenses 4:18. En 5:11, ahí también en Tesalonicenses, dice que hay que confortarse, hay que alentarse y hay que edificarse. Por lo cual dice, animaos, anímense los unos a otros, edifíquense los unos con otros, ¿verdad? Y así como lo hacéis. Poniendo de buen ejemplo, está el apóstol Pablo aquí a estas personas. Y es que realmente el encontrar una palabra de aliento cuando uno está en circunstancias difíciles, uno lo aprecia bastante. Y todos vamos a pasar por allí. Muy bien. Creo que lo vamos a ir dejando por ahí y vamos a continuar en la tercera entrega de esta serie con el tema de no hablar mal, etcétera, ser hospitalario, confesarse los pecados los unos con los otros, orar los unos con los otros, etcétera, etcétera. Miren, realmente yo le preguntaba al Señor Jesús, realmente esto es difícil, ¿verdad? Esto es las alitas, el arpa o el aro o una canonizada, no sé, es complicado, es difícil y el Señor me decía esto, hagamos algo, dale, no te canses, por la mañana sembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano, vos no sabes, dice, cuál es lo mejor, si lo que hiciste en la mañana o lo que hiciste en la tarde o ambas. Eso está en Eclesiastés 11:6, ¿verdad? Él me respondía con esta escritura. Dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro. Es igualmente bueno, o sea, o esta o aquella o las dos. Así que, de todo este listado que hemos dado en esta segunda entrega, empieza, haz todo lo que puedas. Si hay algunas que te cuesten, empieza a ejercitar, porque no sabes el día de mañana qué va a pasar y cuál va a ser tu recompensa por haber hecho esto. Eso sí, también me decía el Señor, Salmo 16:4, existe la opción de hacer lo contrario. O sea, no los unos con los otros, sino los unos contra los otros. Pero entonces se van a multiplicar los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios con D minúscula. ¿Por qué? Porque el que no me sirve a mí, me explicaba, hablaba a mi corazón el Señor, con esto que estoy diciendo, si no sirves de esta manera, realmente le estás sirviendo a otro Dios, al Dios de las riquezas, al Dios del pecado, al Dios de la guerra, al Dios de qué sé yo, le estás sirviendo a otro Dios. Entonces, se van a multiplicar los dolores de aquellos que sirven, y miren, de manera diligente, o sea, tupidito pues, y ahí sí le hacen caso, ¿verdad? A otro Dios. Ahí sí tenemos problema. Además, en Job 36, del 12 al 13, me hablaba el Señor, ¿verdad? A través de la Escritura, y me decía, pero si no oyen, serán pasados a espada, y perecerán sin sabiduría, es decir, necios. Ahí se quedarán en una cama hasta el fin de sus días, traspasados por alguna espada. Los hipócritas
de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los ataque. Más adelante en Job 15:16. Hay que hacernos pobres, hay que hacernos sencillos. Hablamos de Job 36, versículo 15 y 16. Job 36, versículo 15 y 16. Al pobre librará de su pobreza. Hay que hacernos pobres, hay que hacernos sencillos. Y en la aflicción despertará su oído. Asimismo, ¿quiénes no quieren tener angustia cuando lleguen sus días? Pues yo. Asimismo, dice, te apartará de la boca de la angustia y te pondrá en lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Así como dice el Salmo 23, preparas mesa, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo quiero cerrar este tiempo con una oración diciéndole, lindo y bello Jesús, gracias por tu palabra, gracias por esta revelación. Ayúdanos a ser cada vez más como tu palabra indique, cada vez menos como nosotros queremos ser. No vaya a ser, Señor, que resbalemos, pero yo quiero estar siempre en tu presencia y que mi pie no resbale. Por eso esta noche vuelvo a declarar que tú eres mi Dios, mi suficiente Salvador, el Señor de mi vida, y si el día de mañana fallezco, tengo la certeza de que voy a estar contigo en esa mesa espaciosa. Ayúdame en esta caminata difícil en la tierra, en donde se me presentan todo tipo de circunstancias, de desafíos y de problemas con personas, situaciones, empresas, socios, parientes, en donde pareciera ser que en vez de apoyarnos unos a otros, estamos los unos contra los otros. Ayúdame a ser ese elemento de paz, de tranquilidad, de serenidad. Ayúdame a ser esa forma visible del cristianismo en el siglo que estamos viviendo, Señor. A que la gente vea más de mí, más de ti en mí y menos de mí, Señor, en los actos que yo reflejo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.